Pues yo quiero empezar hablándoles sobre la resolución 386, la que están viendo ustedes en pantalla, donde se aprueba el cronograma general para declaración jurada anual de impuesto a la renta y del impuesto a las transacciones financieras, llámese para las personas naturales y microempresas, empresas MIPE, comprendidas dentro de los alcances de la ley 31940, ¿no? Y relacionado con el ejercicio gravable 2025. Me voy a la última parte, que es lo que nos interesa, no vamos a hablar más de esto. Tenemos dos cronogramas, uno que empieza el 27 de mayo y el otro cronograma que empieza el 26 de mayo. Para no irnos a complicar la vida, ¿quiénes van a utilizar el formulario vital, o mejor dicho, el cronograma que inicia el 26 de marzo de este año? Aquellos que han generado más de 1.700 UITs de ingresos en el año 2024, ellos son los que inician ahora el 26 de marzo de este año. Y el otro es el cronograma que inicia el 27 de mayo, obviamente con el último dígito del RUC, que es el 0, inicia el 27 de mayo y son aquellos que han generado menos de 1.700 UITs de ingresos, inclusive aquí en este cronograma están o incorpora a los de las rentas de trabajo, ¿no? Es decir, el formulario vital 709. Entonces, en este cronograma, las personas naturales que generan renta de trabajo van a tener que utilizar también este cronograma, ¿no? Que inicia el 27 de mayo. Básicamente eso, comentarles de esta resolución 386, como les dije, es simple entenderlo, así que cada uno de ustedes ya se está ubicando cuándo tienen que hacer sus declaraciones, ¿no? Cuándo van a iniciar. Pero este hecho de que tenga una fecha probable no, o fecha límite no significa que no puedan hacerlo antes de hecho que sí, pero hay obviamente plazos también. Por ejemplo, el formulario vital 709 renta anual para personas naturales va a estar o se va a poder utilizar recién el 31 de marzo del 2026. Quiere decir que si yo lo quiero hacer ahora no voy a poder hacerlo, ¿no? Lo que me llama a mí la atención es lo del formulario virtual 710. Dice a partir del 16 de febrero, ¿no? Yo siempre he comentado esto. Nosotros al 31 de diciembre de cada año, si hacemos o somos muy buenos contadores y contamos con o formamos parte del equipo de una empresa, es decir, tanto los dueños de la empresa como el contador eh, trabajan conjuntamente y hacen su trabajo en forma efectiva, se supone que al 31 de diciembre nosotros ya deberíamos tener toda nuestra información procesada, ¿no? Inclusive el impuesto a la renta que uno ya debe de pagar. Entonces, hay una empresa, y esto yo tomé conocimiento hace muchos años atrás, que antes SUNAT presentaba también su formulario virtual por esta fecha de 16 de febrero, quizás marzo, ¿no? Y entonces hubo un contribuyente que se quejó. ¿Por qué? Porque él quería hacer su declaración mensual el primer día hábil del siguiente año, vale decir 2 de enero, porque primero ya sabemos que estamos año nuevo, ¿no? Y pasa que fue escuchado y SUNAT empezó a soltar, en otras palabras, el formulario virtual 710. Este contribuyente es el que presenta, es una empresa grande obviamente, y hacía su declaración el 2 de enero. Entonces, eso me llevó a pensar y a concluir de que cuando uno hace su trabajo en forma oportuna, todos los días valida sus comprobantes, todos los días se evalúa si cumple el comprobante de pago, el gasto, el ingreso, cumple con todo lo que está establecido para ser reconocido como tal en la declaración anual de impuesto a la renta, entonces el 31 de diciembre se supone que ya debería tener todo saneado, inclusive considerando el planeamiento tributario, ¿no? De todos los gastos que muy probablemente antes de la declaración anual puedan efectuarse como pago. Sin embargo, me extraña, ¿por qué les digo? Porque ahora dice que a partir del 16 de febrero este formulario virtual va a poder ser visualizado, ¿no? Vamos a ver cuál van a ser la reacción de los contribuyentes que acostumbran presentar su declaración antes de esta fecha, ¿no? Esto por un lado, nuevamente, el 26 de marzo, aquellos que generan más de 1.700 UITs de ingresos al 31 de diciembre de 2024, y el otro cronograma para los que generan menos de 1.700 UITs y las personas naturales. Sin embargo, si vamos nosotros a la página de SUNAT, ¿ok?
Voy a irme a la página de SUNAT para visualizar algo que considero que es bueno que también lo sepan. Vemos que en la parte superior tenemos la opción de personas, renta anual, personas y empresas. Voy a pasar a seleccionar para que tengan una idea, ¿no? Esa es la opción que nosotros vamos a utilizar para poder hacer nuestras declaraciones. Si es una persona natural, obviamente va a utilizar esta opción y aquí van a encontrar el formulario virtual 709. Y si son empresas, pues en la siguiente, donde vamos a encontrar el formulario virtual 710. Pero si ustedes pulsan en empresas, fíjense que se abre una ventana y aquí nosotros vamos a tener como primera alternativa el formulario virtual simplificado. Y este formulario virtual simplificado es para aquellos que generan 1.700 UITs hacia abajo, ¿no? Entonces estaríamos hablando aquellos contribuyentes de régimen MIPE tributario. Y más de 1.700 UITs, obviamente vamos a tener que hacer la descarga. Es decir, si queremos utilizar este simplificado, simplemente basta con que ingresemos nuestra clave SOL y vamos a tener acceso a ingresar al formulario vital 710 simplificado. Y si hacemos lo contrario, vamos a tener que descargar, si ustedes ven en la parte de abajo, descargar el aplicativo. Al final, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar al descargar un archivo que se llama set renta anual, que como están viendo ustedes aquí en la parte superior izquierda. Esta es la que vamos a ejecutar. Entonces yo les decía que hace un momento, si ustedes van a querer ejecutar, van a instalar, pero no lo van a poder abrir. Y entonces ese es el problema. Y entonces aquí es donde yo quiero entrar un poquito a decirles de qué manera podemos solucionar o de qué manera yo lo he solucionado en cuestión de minutos. Para eso voy a abrir un HTML, como les dije, que he creado en cuestión de segundos también, para poderles brindar a aquellos que van a participar del curso y proporcionarles soluciones rápidas cuando el formulario vital 710 no abre por aplicación no segura, ¿ya? Porque la nueva configuración o las nuevas versiones de Windows ya son más inteligentes, ¿no? Bueno, así le llaman. Entonces hace que se bloqueen muchos sistemas o muchos aplicativos, ¿no? En este caso le tocó a Sunat. O sea, es decir, es más restrictivo. Entonces, el tema, Windows bloquea el aplicativo, el Smart Screen, control inteligente, ¿no? ¿Qué significa el bloqueo? Significa no puedo confirmar quién creó esta app, por seguridad la bloqueo. Pues eso es lo que piensa Windows, ¿no? Entonces, de forma inteligente dice, no sé quién lo ha creado, pero todos sabemos que lo ha creado Sunat. Y entonces simplemente como no sabe quién lo bloquea, quién lo ha creado, lo bloquea, ¿no? Hasta cierto punto puede ser beneficioso, pero sinceramente hay aplicativos pues que no tendrían por qué sufrir con esto, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es la opción con la que yo he optado para solucionar, ¿no? Es el desbloqueo, desactivar, no me queda otra. Y una vez que termine, voy a volver a activar el bloqueo, ¿no? Esa es la solución más rápida con la que yo he encontrado. Y si quiero irme a esta opción, ustedes van a ver que en seguridad de Windows, aquí está el control inteligente de aplicaciones. Lo único que he hecho es marcar, desactivarlo en otras palabras, y luego me ha permitido pues ingresar. Entonces, este HTML, como les dije, se les va a compartir a los que participen y ustedes van a seguir aquí en forma segura cómo es que vamos a poder ingresar, ¿no? En este caso, se van a seguridad de bloqueo. Permítanme un ratito activar esto. Se van a seguridad de Windows, perdón, control de aplicaciones y navegador, buscan configuración del control inteligente de aplicaciones, lo desactivan y luego pues lo van a poder utilizar. Luego, una vez que lo terminan de utilizar, lo van a tener que volver a activar, si es que quieren tener ese control, ¿no? Pero particularmente no le tengo miedo, así que lo puedo dejar así, ¿no? Pero son alternativas de solución. Así que ahí esto lo comparto a los que van a participar, pero de que van a tener problemas, de hecho que sí, ¿no? Bien, ahora sí, vamos al otro punto, que es la razón de ser del cierre contable y tributario. Yo estaba conversando con inteligencia artificial
Y créame que una de las cosas que a veces me nace siempre preguntar es qué está pasando con el formulario virtual 710, ¿no? Ya sea simplificado o completo. Me voy a centrar más en el completo, porque en el simplificado no voy a tener tanto problema con respecto cuando utilice las casillas 103 y 105. ¿Por qué? Porque en forma resumida simplemente basta con que yo coloque el monto de mis adiciones y el monto total de mis deducciones, ¿no? Simple. El problema lo voy a tener cuando haga utiliza un formulario virtual completo. Pero déjenme decirles que el hecho de que yo sea un contribuyente al régimen MIPE tributario no significa que no pueda utilizar el formulario virtual completo. De que lo puedo hacer, lo puedo hacer. De que hay más trabajo, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, en forma disgregada, colocar cada adición que vamos a generar nosotros, producto de la conciliación tributaria que vamos a hacer en forma anual. Entonces, cuando ingresamos nosotros, y lo voy a hacer en estos momentos, aquí está, tuve que descargar y les dije que yo tuve complicaciones, ¿verdad? Y así las tuve, las solucioné en cuestión de minutos y esto ha hecho de que yo pueda acceder al aplicativo que se va a instalar a través de un acceso directo. Aquí ustedes pueden ver, a ver un momentito, el acceso directo dice aquí, renta anual, ¿no? Esto se va siempre y cuando ustedes marquen crear acceso directo a su escritorio. Entonces, si le marcan que sí, se va a colocar el icono para poder abrirlo desde su escritorio. Entonces, ustedes le dan doble clic, van a abrir su formulario virtual 710 completo, como lo que están viendo ustedes aquí en pantalla. Y en este caso voy a presionar el signo de más, que significa maximizar. Me voy a este lado, selecciono formulario virtual 710 renta anual y lo primero que tendría que salir, ojo, lo que yo estoy haciendo ahora es en vivo y en directo y lo estoy haciendo sin saber qué consecuencias puedo traer, ¿no? Porque recién lo estoy instalando, no sé qué es lo que me va a pedir, estoy improvisando y a veces eso es bueno que suceda porque les va a suceder a ustedes, ¿no? Lo primero que sale es un mensaje de alerta: señor contribuyente, usted se encuentra en el ejercicio vigente 2025. Si desea declarar otro ejercicio, selecciona el que corresponde y aceptamos. Luego me vuelve a salir una fecha o un mensaje de alerta, ¿no? La fecha de vencimiento para presentar su declaración de renta 2025 es 4 de junio 2026. Vencimiento correspondiente a contribuyentes comprendidos en los alcances de la ley 31940, que hace un momento di lectura a la resolución. Y entonces se entiende que es por el número de RUC. Recuerden que todo empieza el 27 de mayo, ¿verdad? Entonces este contribuyente me parece que tiene su último dígito es 6, por eso es que se va hasta el 4 de junio. Aceptamos y listo, ya estamos dentro del formulario virtual 710 eh, completo. Ok. En este formulario virtual 710 completo, nosotros podemos acceder a dos pestañas principales o dos folders principales. Un primer folder sección informativa y el otro folder sección determinativo, ¿no? Obviamente, el gran problema para nosotros va a ser estar en la sección determinativa. Y en la sección informativa simplemente es mera información que nosotros vamos a tener al alcance y poder ingresar en esta opción, ¿no? Entonces voy a irme a información más allá de la identificación. Acá están los datos de generales, contrato de colaboración empresarial, otros datos que forman parte de la identificación. Me voy a información complementaria y vamos a ver si puedo acceder a lo que quiero comentar el día de hoy. Me voy a esta pestaña y al final vamos a irnos a normas internacionales de información financiera, ¿no? Y listo, ya estamos aquí. Aquí hay dos preguntas básicamente que a mí particularmente me preocupa, y yo inclusive en la clase anterior, en la clase modelo, comenté sobre un pronunciamiento que había creado, ¿no? Y es que en realidad nosotros sí tenemos que pronunciarnos al respecto, porque este hecho del cambio que hay en este formulario virtual 710 completo perjudica a la profesión, porque lo que hace es retrasarnos como profesionales en vez de avanzar.
La primera pregunta está referida a cuáles son las normas contables que utiliza para registrar los hechos económicos. A ver si no lo leen, voy a acercar un poco más. ¿Cuáles son las normas contables que utiliza para registrar los hechos económicos? Elaborar y presentar sus estados financieros. En realidad, esta pregunta está mal elaborada, ¿no? Porque, ¿qué puedo yo esperar de SUNAT si finalmente no hay el toque contable, no hay el toque de un contador, pese que palabras textuales de uno de los ex superintendentes de SUNAT manifestaba que la mayoría del personal que trabaja en SUNAT son contadores? La mayoría. Y entonces me lleva a pensar, si hay, la mayoría es contador, ¿por qué es que no crean o no adaptan términos contables a los formularios o a los aplicativos que ellos mismos crean? Cuando dicen cuáles son las normas contables que utiliza para registrar los hechos económicos, se refiere y debe referirse cuál es el marco contable o la base contable con la cual se ha preparado y presentado su estado financiero, ¿no? Que sería más acertado. Bueno, ya está así de esta manera y aquí vienen las opciones, ¿no? Normas internacionales de información financiera y aquí sale un mensaje, ¿no? He marcado normas internacionales de información financiera conocido como NIF completas. En otros países estas NIF completas son conocidas como NIF full, ¿ya? Y en otros países con otros términos. Perdón. Entonces, mensaje de alerta. Señor contribuyente, al haber informado que está elaborando su contabilidad usando las NIF, NIF para pymes o NIF para microempresas, y si sus ingresos superan las 150 UITs, se deshabilitará la casilla 406, distribución legal de la renta, y se perderán los datos registrados en dicha casilla. O sea, si es un mensaje de alerta. Obviamente, si me equivoco, voy a perder todo y lo voy a tener que ingresar en forma manual. Entonces, mucho cuidado con esta parte, ¿no? Ya, aceptamos. Entonces, este marco contable, norma internacional de información financiera ni completas, ¿cuándo yo lo debo de marcar? Cuando excedo de ingresos de más de 2.300 UITs. Si yo he generado más de 2.300 UITs de ingresos el año anterior, entonces se supone que es 2025, entonces yo tendría que presentar normas internacionales o tendría que haber elaborado mi información, preparado y presentado mi información financiera a través de mis completas. Si marco la segunda, nuevamente se activa la misma ventana de alerta, que ya la leí en su momento. Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, conocido como NIF para las pymes. Esto yo tengo que marcar si es que yo he generado ingresos desde 150 UITs hasta 2.300 UITs. Y entonces tengo que utilizar esta segunda opción. Luego la tercera y la cuarta recién se han implementado este año. Si retrocedemos al formulario Vital 710 versión o del año 2024, ustedes van a ver que solamente existía la primera y la segunda. Normas internacionales de información financiera NIS completas y la norma de NIS para las pymes. Nada más. Aunque en ese año, el 2024, ya debería haber estado activo la norma peruana de información financiera. ¿Por qué? Porque la misma norma o la misma resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 001-2024 lo decía, ¿no? Si es el hecho de que en forma obligatoria, porque eso es lo que dice la resolución, a partir de enero de 2025 se tiene que aplicar la norma peruana de información financiera para las microempresas, para que hayan generado hasta 150 UITs de ingresos, entonces se entiende que también podría ser en forma optativa utilizarla el 2024. Entonces yo pregunto, si el 2024 he utilizado la norma peruana, ¿cómo iba yo a hacer mi declaración anual? O sea, ellos mismos crean sus alternativas y al final las incumplen a través del formulario habitual 710. Y cuando yo digo ellos, me refiero a SUNAT, ¿no? Bueno, eso sucedió en el 2024. 2025 adicionan norma peruana de información financiera para microempresas y las no aplican NIF, esta segunda, la cuarta opción. Y es aquí donde me llama poderosamente la atención. ¿Saben por qué? Porque esta cuarta opción no es un marco contable, ¿no? Porque bien claro dice cuáles son las normas contables y abajo dice no aplica a las NIF. Entonces, la pregunta sería, ¿esta cuarta opción está referida entonces a los PCGA?
porque PCGA aquí en Perú, no estoy hablando los principios contables generalmente aceptados a nivel mundial, porque quien es el referente aquí es los Estados Unidos, con los principios contables generalmente aceptados, ¿no? Y ahí se los conoce como los USGAP. Y los USGAP, si hacemos una comparación con las NIF, es mucho más extensa, ¿no? Ahí, obviamente, si hablamos de USGAP, pues ni vuelta que hablar, ¿no? Porque ahí inclusive se puede tratar algunas operaciones que no existen dentro todavía o no están enmarcadas dentro de las NIF. Y entonces en ese país es optativo. Puedo utilizar USGAP, que son principios contables generalmente aceptados, o las NIF, que es un marco contable que es utilizado a nivel mundial por la mayoría de los países, ¿no? Pero no hablamos de PCGA peruanos, que es una contabilidad tradicional, una contabilidad netamente tributarizada, porque lo único que se hace es hacer declaraciones y presentar libros electrónicos. Eso es lo que hacen todos los meses. Y cuando termina el año, en una bolsa meten todos papas y camotes y sacan sus reportes financieros, ¿no? Básicamente, lo que me pide es que es el estado de situación financiera y el estado de resultados, nada más. Entonces, cuando hablamos de no aplica las NIF, ahí viene el problema. ¿De dónde me saca SUNAT eso? Lo que me preocupa más es lo que viene abajo, ¿no? Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad 003 del 2020, referida a la NIP para pymes, resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 003-2022, que es la modificación NIP para pymes, resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 001-2024, que oficializa la norma peruana de información financiera para microempresas, ¿ok? Y entonces acá es donde viene mi crítica. Mi crítica, por eso es que yo saqué un pronunciamiento y lo presenté al presidente de la Junta de Canos. ¿Qué es lo que pasa? Yo no veo ahí la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad que deroga los PCGA, ¿no? Por eso es que entiendo que SUNAT, como no hay una formalización de los PCGA, se entiende que todavía se está utilizando los PCGA. Quiero imaginar que está sucediendo eso, porque en el sector público, la resolución directoral 011 del 2023, repito, resolución directoral 011-2023, ustedes la pueden buscar, ustedes van a ver que en la parte resolutiva, el primer artículo dice derogar a los principios contables generalmente aceptados, pero para el sector público. Lo que no sucede en el sector privado. En el sector privado, y esto me consta, porque el año pasado en un evento internacional, el Crecer, el director financiero, si mal no recuerdo, del MEF, manifestó que en el Perú los PSG han sido derogados desde el 2022. Estamos 2026 y hay un montón de colegas que ni siquiera tienen idea que ya eso ya no existe. Y es más, me preocupa más porque SUNAT pone como alternativa esa cuarta opción y está referida a los PCGA. Entonces quiero imaginar, porque yo de SUNAT no espero nada positivo, porque siempre va a buscar que el contribuyente a través del contador o el contador mismo en forma directa cometa errores y en base a esos errores simplemente viene la multa y en base a la multa pues recaudación. Entonces quiero imaginar que no hay nada positivo por parte de él. Pero imaginemos que esto sea positivo y SUNAT diga, pues no, no hay ninguna resolución del Consejo Normativo de Contabilidad que derogue a los PCGA, así que yo pongo una cuarta opción, no aplica a las NIF. Entonces, ¿qué significa eso? De que el Consejo Normativo de Contabilidad lo que tendría que hacer, pues, es formalizar la derogación de los PCGA y comunicar a SUNAT para que esta cuarta opción ya no sea utilizada. ¿Y esto qué va a hacer? Aquí me van a odiar la mayoría de los contadores. Van a tener que aplicar estándares internacionales o el estándar nacional, en este caso la norma peruana de información financiera para las microempresas. Pero esta es una forma de ya decir basta, pues tenemos que empezar a utilizar cualquiera de estos estándares porque no hay otra. Porque si yo aplico el marco contable de PCGA, que es una contabilidad tributarizada, los estados financieros jamás, de los jamases, van a ser razonables. Es imposible que un estado financiero preparado bajo ese marco contable, que ya no debería estar vigente, porque tiene que formalizarse su derogación, nunca me va a permitir presentar mis estados financieros razonables. Cuando nosotros hemos sido formados como contadores, hablamos siempre que en la presentación de los estados financieros tenían que ser razonables. No podemos hablar de estados financieros reales. El único estado financiero real es el estado de flujo efectivo, porque yo sé cuánto sale y cuánto ingresa. Si yo generé 1000
y gasté 1.000, me voy a quedar sin cero. Si yo generé 1.000 y gasté 999, me va a quedar 1 de diferencia. Entonces, ese es el único estado financiero que puede ser presentado en forma real. Los demás son razonables, hablamos de razonabilidad. Por eso es que una sociedad auditora o un auditor, cuando emite un dictamen, en su párrafo de opinión coloca ese término, ¿no? Que han sido los estados financieros presentados razonablemente. Pero actualmente, inclusive, y esta es una crítica para la Junta, sus estados financieros son presentados bajo PSGA, cuando no debería ser. ¿Por qué? Porque no existe. O sea, el MEF le dice a la Junta de Canos, a la anterior gestión, ¿sabes qué? Ya no existen los PSGA, o no están vigentes. Y entonces la Junta sigue presentando sus estados financieros bajo PSGA. ¿Qué le estamos diciendo al mundo peruano? Oye, ¿sabes qué? No me interesa, pues si la Junta lo hace, yo sigo utilizando pues la contabilidad tradicional. Y ese es el retroceso, y ese es el estancamiento para nosotros los profesionales. Entonces, eso por un lado, y es bueno que lo sepan y tengan mucho cuidado qué es lo que van a marcar. Reitero, normas internacionales de información financiera ni completas, 2.300 UITs hacia arriba. Norma internacional ni para las pymes es 150 hasta 2.300 y la norma peruana de información financiera para microempresas menos de 150 UITs. Y la otra, pues, ya lo comenté, ¿no? Y aquí, si yo aplico la primera, la segunda o la tercera opción, la segunda pregunta viene a entrar a tallar. ¿Cuál es la fecha en que por primera vez adoptó la aplicación de las NIF? NIF 1, adopción por primera vez de la NIF. Entonces, esta segunda pregunta también tiene pues su error. ¿Por qué? Porque solamente se está refiriendo a cuándo ha sido la primera vez y pone NIF 1, adopción por primera vez de la NIF. Esto sería siempre y cuando yo marco la primera, ¿verdad? Es NIF completas. Pero si yo he marcado la segunda, entonces esta segunda pregunta está mal, está incompleta. ¿Por qué? Porque hay una sección en particular que es la sección 35 que se tendría que utilizar para adoptar por primera vez la NIF para las pymes. Y si yo marco la tercera opción, que es la norma peruana, entonces yo tendría que utilizar la sección 18 de la norma peruana para microempresas, adopción por primera vez de la norma peruana. Entonces, hasta la segunda pregunta está incompleta, ¿no? Y ponen acá dos datos importantes: fecha de transición a las NIF y año de adecuación a las NIF, que no es otra cosa. Por ejemplo, si yo voy a este año 2026 a adoptar las NIF, ¿no? O sea, es decir, desde el 1 de enero ya empiezo a hacer todas mis transacciones según NIF, o según NIF completas, ni para pymes, o la norma peruana. 1 de enero de 2026 empecé todas mis operaciones, ¿ah? Entonces se supone que mi fecha de transición debería ser 1 de enero del 2025. Repito, si yo estoy adoptando ya en forma diaria las NIF 1 de enero del 2026, entonces la fecha de transición es 1 de enero del 2025. Fecha en que tiene que coincidir con el estado de situación financiera de apertura conocido como SFA. Entonces quiere decir que en la fecha de transición nace mi estado de situación financiera de apertura. ¿Ok? Entonces, más o menos así funciona el tema. Quiere decir que el estado de situación financiera va a tener 3 estados de situación financiera de 3 periodos. ¿Por qué? Uno, al 31 de diciembre del 2026 va a ser el primer año que se presente bajo NIF, porque lo demás simplemente es una reexpresión, o voy a reexpresar mi información financiera según los estándares internacionales o el estándar nacional. Quiere decir que si yo voy a presentar estados financieros al 31 de diciembre, entonces mi primer año va a ser 2026. Pero 2026 se hace comparativo con el 2025, lo que no sucede con los formatos tributarios, ¿no? Si nosotros recurrimos a la resolución 234-2006 SUNAT, refiriéndome, por ejemplo, al mal llamado balance general, porque sabemos que es el estado de situación financiera, o al mal llamado estado de ganancias y pérdidas, o pérdidas y ganancias, porque es estado de resultados integrales, entonces esos formatos no son comparativos, para nada, son del año. Sin embargo, si yo voy a aplicar estándar internacional o el nacional, tiene que ser comparativos. Entonces, 31 de diciembre de 2026, mi primer año bajo NIF. Tiene que ser comparado con el 2025,
Pues por eso es que la fecha de transición es 1 de enero del 2025, ¿ok? Y el 1 de enero del 2025 son saldos iniciales del 2024. Por esa razón es que está involucrado 2024, 2025, 2026, lo que no sucede con los otros estados financieros, estados de resultados. Por ejemplo, solamente es 2025 y 2026. Ahí muere, porque el estado de resultados se presenta lo del periodo, ¿no? En cambio, el estado de situación financiera es acumulativo desde la creación de la empresa. Entonces, así funciona el punto 2 y ya les he explicado el punto uno y el punto 2 cuáles son los problemas que hay y espero, sinceramente, han transcurrido ya 20 días y yo no he visto ningún pronunciamiento de la Junta de Canos. Voy a insistir y si no, pues pediría yo que a cada uno de los que están presentes en esta clase modelo, pues a través de sus decanos empiecen a presionar, porque no puede ser posible que sigamos actuando pasivamente cuando es necesario que nosotros nos empecemos a defender, porque los contadores somos miles de contadores aquí en el Perú y merecemos respeto, y más todavía sabiendo que dentro de SUNAT la mayoría del personal, estamos hablando de 70% o algo así, es contador. Entonces, por favor, respeto a los contadores. Y el respeto nosotros debemos hacerla sentir a través de la Junta de Canos, quien ellos son los que nos tienen que representar. Bien, dicho esto, yo había preparado pues algunas preguntas y vamos a ver. Hola, voy a interactuar Hola, con ChatGPT. Hola, quiero que saludes, estoy en una clase modelo. Y más bien, si es que por A o B, señorita Flor, no se escucha la voz de Wilbo GPT, usted me manifiesta. Si no, ahí se queda calladita. Hola, quiero que saludes, estoy en una clase modelo de cierre contable y tributario y saluda a los participantes de esta clase modelo. hola a todos los participantes. Me alegra acompañarlos en esta clase modelo de cierre contable y tributario. ¿Comencemos juntos? Bien, ¿tenías alguna pregunta que hacerme, batería? Así es, Paz Decano. Para iniciar, me gustaría preguntarte, ¿qué marcos contables están vigentes hoy en el Perú? ¿Y cómo encajan en la discusión de la coherencia contable y tributaria? Adelante. Gracias. Muy buena pregunta. Estoy interactuando por primera vez de esta manera, preguntas y respuestas, ¿no? Antes yo era el que hacía las preguntas, resulta que ahora él es el que me va a hacer las preguntas. Bueno, yo como lo comenté hace un momento, los únicos marcos contables vigentes aquí en el Perú son tres, ni completas, ni para las pymes y la norma peruana para microempresas. Sector privado, sector público, las NIC-SP, normas internacionales de contabilidad para el sector público. Y en el sector público están más adelantados que nosotros, en el sentido de que Contraloría está que presiona a las entidades del sector público. Presiona para que sus estados financieros ya sean presentados bajo este estándar internacional, lo que no sucede en el sector privado. No hay nadie que nos pueda obligar. Desde un punto de vista ético, sí estamos obligados a aplicar estos marcos contables, pero como no hay sanción, como no hay amonestación, no hay multas, entonces nosotros, los contadores, y me incluyo, no aplicamos NIF, porque simplemente no hay nadie que nos presione, ¿no? Bien, ¿tienes alguna otra pregunta? Excelente reflexión, Paz Decano. Claro, siguiendo esa línea, ¿cómo crees que la falta de obligatoriedad en el sector privado impacta en la calidad de la información en la casilla 103, donde se declaran reparos tributarios? Excelente también tu pregunta. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo hago una contabilidad tradicional, ¿no? Que, ojo, reitero, eso no deberíamos de hacer, ¿no? Porque simplemente ya no están, falta la formalización o de la derogación de los PCGA y simplemente, ¿qué quedaría? Lo que les he dicho, los tres marcos contables. Entonces, cuando hacemos una contabilidad tradicional, la mayoría no hace muchos reparos tributarios, ¿no? No los hacen. Lo máximo que pueden hacer son pueden generar diferencias permanentes y diferencias temporales si es que tienen gastos, por ejemplo, de personal, ¿no? Vacaciones acumuladas. Esas vacaciones que son rentas de trabajo pueden ser, en este caso, si no están pagadas, tienen que ser reparadas, ¿no?
hasta que se haga el pago. Y bueno, obviamente ahí es una cuestión de planeamiento tributario, pero vayamos a eso. ¿Cuál es el impacto si yo hago una contabilidad tradicional? Pues obviamente los reparos a nivel de adiciones y deducciones van a ser mucho menos. ¿Qué pasa si yo aplico un estándar internacional, ya sea ni completas ni para pymes o la norma peruana? Voy a generar diferencias temporarias o diferencias temporales. Y acá es otro tema también de discusión, porque hablamos de diferencias temporarias si yo aplico un método del pasivo basado en el balance o estado de situación financiera, o diferencias temporales si yo aplico el método del pasivo basado en resultados o método del diferimento. Entonces, cualquiera de los dos, no es que si yo aplico cualquiera de los dos métodos voy a obtener un resultado o diferencias o montos de diferencias entre lo contable y lo tributario diferentes. Es lo mismo, es la forma como manejo mi información. Pero es bien claro decir que, por ejemplo, la NIC 12 a partir del 2003 prohíbe la utilización del método pasivo basado en resultados. Pero particularmente yo les digo, hasta la fecha yo sigo utilizando eso, y eso es lo que se les va a enseñar y se les va a proporcionar una herramienta, como voy a mostrar dentro de un momento, para ver de qué manera podemos utilizar estas adiciones y deducciones, ¿no? La pregunta que me hacía, en este caso, Wilbo GPT, es el hecho de qué impacto. Si yo aplico estándares internacionales o nacional, mayor adición voy a hacer. De que afecta, afecta. Voy a tener que adicionar. ¿Por qué? Porque una cosa es la norma financiera y otra cosa es la norma tributaria. Y la norma contable con la norma tributaria jamás va a ser lo mismo. Por ejemplo, si yo una medición posterior aplico la desvalorización de existencias, simplemente voy a tener que reparar, adicionar como una diferencia temporaria deducible y generar un activo por impuesto diferido en la etapa de generación. ¿Por qué? Porque simplemente la norma tributaria me dice, ah, no, tienes que pagarla. Si tú has generado una desvalorización, un deterioro, tienes que pagarla, pero si yo estoy midiendo al 31 de diciembre en qué momento lo voy a vender, siempre va a ser un activo por impuesto diferido. Entonces, la casilla sí va a tener mayor repercusión cuando se aplica estándares internacionales. ¿Alguna otra pregunta, batería? Ya para terminar esta parte. Creo que ha sido clarísimo, Paz Decano. Para cerrar este bloque, me quedo con la reflexión de fondo. ¿No crees que más allá de la presión externa, la adopción de estándares debería ser una cuestión de calidad profesional y transparencia? Gracias por este intercambio. Obviamente, claro que sí, debería ser de esa manera. Y nosotros debemos de preocuparnos como contadores de preparar nuestra información y presentar nuestra información financiera aplicando estándares internacionales, porque va a ser la única forma, y eso quiero dejarlo bien claro, de que mis estados financieros sean razonables. Es la única forma. Yo veo estados financieros a cada rato, y en esto sucede sobre todo en el sector público, que tienen activos fijos con el valor de un sol. ¿Y por qué? Porque siguen utilizando el activo fijo. ¿Y por qué sucedió eso? Porque depreciaron bajo las tasas máximas de depreciación que están plasmadas en el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Y entonces eso hace que mis estados financieros pues no sean razonables. Si yo estoy utilizando un activo fijo, obviamente tiene que estar reconocido como tal, y no con el valor de un sol. O quizás no estén, ya han dado de baja o en algunos ni siquiera se han dando de baja, es decir, costó 120.000 y su depreciación acumulada es 120.000, pero siguen ahí los montos y siguen ahí las divisionarias. Y eso es razonabilidad, eso es manejar con coherencia su información, ¿no? Eso debería ser darse de baja, pero lo que se complica es, yo doy de baja, pero sigo utilizando el activo fijo. Y eso es sencillo entenderlo. ¿Por qué? Porque han aplicado las tasas máximas de depreciación. Por eso nuevamente llego a esto, ¿no? Si yo aplico PCGA, voy a hacer eso. Voy a utilizar las tasas máximas de depreciación, cuando no es correcto. Lo correcto es lo que me dice las NIC completas, lo que me dice la NIC para pymes, o lo que me dice la norma peruana. En este caso de la depreciación, déjenme decirles que los tres marcos contables o bases contables aquí en el Perú se manejan igual con relación a la depreciación. Es decir, los tres me dicen, ¿quieres depreciar? Muy bien, yo te ofrezco el método lineal, el método saldos decreciente y el método de unidades de producción. El que se te ajuste de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a tu necesidad. Si es una empresa que fabrica, obviamente le va a convenir unidades producidas. Si es una empresa distinta a una que fabrica, que sea, por ejemplo, servicios o una comercial, podría utilizar el método lineal, que es el
que yo más he desarrollado dentro de estas herramientas. Entonces, para poder entender esta parte, ahora sí voy a utilizar esta herramienta y luego vamos a irnos al formulario virtual, ¿ok? Entonces, esta herramienta, por ejemplo, ¿cómo funciona? ¿No? Willbot Plus. Le doy clic aquí al logo de mi empresa, Clearnif, y entonces se van a visualizar los botones. Voy a ir a la sección de macros y voy a generar lo primero, depreciaciones, para ir directo a lo que es a la casilla 103. Entonces voy a generarla sobre el método lineal, pero basada en días, ¿no? Aquí me piden cuál es el activo fijo que quiero utilizar. Voy a utilizar una camioneta 4x4. Me sale lo mismo que está también en las tablas. ¿Qué cosa es? Una unidad de vehicular es el 5. ¿Cuál es el costo? Le voy a poner 220.000. ¿Cuál es el valor residual? 20.000. La fecha disponible para su uso desde un punto de vista financiero, tenemos 3 fechas para diferenciar: la fecha de adquisición, fecha de uso y fecha en condiciones de uso. Desde un punto de vista tributario, simplemente se basa en la fecha de uso, desde el momento en que puede ser utilizar, ¿no? Entonces, en este caso, la parte financiera habla de en qué momento ya está listo para ser utilizado, pero eso no quiere decir que lo pueda utilizar en ese momento, ¿no? Y eso pasa algunas veces, ¿no? Ya está el activo fijo, pero no lo estoy utilizando, ¿no? Por ejemplo, compré computadoras y las tengo en el almacén. Si se malogra una, recién la saco. Pero desde el momento que ya está disponible para ser utilizado, desde ahí empieza el plazo para estimar la depreciación. En cambio, la parte tributaria me dice no. Si están guardadas ahí, no. Desde ese momento no puedes estimar la depreciación. Cuando la empieces a utilizar, ahí recién. Entonces, por eso es que este aplicativo en esta parte te pregunta: ingresa la fecha disponible para tu uso. Le voy a poner 25. A ver, le vamos a poner la fecha del día de hoy. 30 de enero. Listo. 30 de enero. Perdón, 30 de enero del 2025 le he puesto, ni modo. Fecha de uso, igual le voy a poner 30 de enero del 2025. Ok, puede coincidir. ¿Cuál es la vida útil de una unidad vehicular? La estimación de la vida útil y del valor residual, obviamente no la da un contador, eso le corresponde a un profesional competente. En este caso puede ser un tasador, si estamos hablando de una unidad vehicular, puede ser pues un ingeniero mecánico, etc., ¿no? Entonces, para mí, 6 años. Y la tasa porcentual, obviamente, así, aquí sí recurrimos a las tasas máximas de depreciación. Yo les decía hace un momento, PSGA, tasas máximas de depreciación, pero yo lo coloco para que vean cuál es el impacto en determinar cómo se generan las diferencias temporales. Voy a poner el 20% de acuerdo al artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, pero eso es tasa máxima de depreciación. ¿Eso quiere decir que yo lo puedo depreciar al 19%? Claro que sí. ¿Lo puedo depreciar al 15%? Claro que sí. ¿Lo puedo depreciar al 1%? Claro que sí. Pero si ustedes hacen eso y el dueño se da cuenta, los va a votar, pues. ¿Por qué? Porque lo que buscan es generar más ingreso, ¿no? Entonces me voy a la tasa máxima, que es el 20%. Acepto. Inmediatamente datos del activo transferidos correctamente y se generó el papel de trabajo de la depreciación. Esta es una, ¿no? Voy a volver a generar otro. Esta vez vamos a utilizar una maquinaria simplemente para que vean cómo funciona. Maquinaria, la maquinaria es número 4, costo 350.000. A ver. Listo, valor residual le vamos a poner 20.000. Fecha disponible para su uso, una fecha más pasada, 2024, 25 de marzo, 2024. Ok, vida útil le vamos a poner 8 años y desde un punto de vista tributario 10%, que es lo que me dice el artículo 22, y ya está mi segunda tabla de depreciación por el método lineal. Esto lo que están viendo ustedes acá, por si acaso, no lo van a ver por ningún lado de internet, porque este es un método de depreciación, si bien es cierto, aceptado por los 3 marcos contables, ni completas ni para pymes y la norma peruana. Sin embargo, la forma como estimarla sí es de mi creación, de mi autoría. Es más, esto lo voy a tener que patentar, ¿no? ¿Por qué? Porque soy el único que habla sobre la vida útil por días. Y esto lo he hecho con referencia a que cada 4 años nosotros hablamos de un día más, porque hay un día bisiesto, hay un mes que es bisiesto, ¿cierto? Estamos hablando que en el mes de febrero, cada 4 años,
va a haber 29 días. Y ese hecho de que haya un día más, va a haber 366 días en el año. Por lo tanto, si estamos hablando por un lado de que desde el momento en que está disponible para su uso, tenemos que hacer la estimación, entonces, basado en esa lógica, ese día de más también tendría que ser estimado. Entonces, la depreciación no tanto va a ser constante. ¿Por qué? Porque es constante cuando yo todos los años, a excepción del primer año y del último año, porque estoy agarrando fracción de año, va a ser distinto, ¿no? Pero el resto de años se supone que si es una depreciación constante debería ser todos los años un monto en específico. Pero no, no es así. Cada 4 años tiene que ser distinto porque hay un día de más y ese día de más yo no lo puedo dejar de lado, ¿no? Y conversando con otros colegas que también hacen sus ponencias y todo lo demás, son conocidos, ellos dicen, no, pero eso es inmaterial, ¿no? Y ya llegamos y llegamos y caemos en otro campo que para mí la materialidad en la preparación y presentación no debería ser, no debería existir porque ya estamos en una época donde la tecnología y el uso de la inteligencia artificial, como lo que ustedes están viendo, es al instante. O sea, todos los cálculos son precisos, ¿no? Y entonces ya no podemos hablar de errores, materialidad. Y para mí sí o sí tiene que estar estimado ese día de más. Entonces, en este papel de trabajo, ustedes ven el comportamiento de toda la depreciación por día, incluyendo los días bisiestos. Entonces, pueden observar ustedes que aquí, en el 2024, es bisiesto, el 2028, la depreciación es diferente a los otros años, ¿no? Si tomo como referencia 2025, lo comparo con el 2028, la depreciación no es la misma. Imagínense que tengan bastantes activos fijos, ¿no? Obviamente la diferencia va a ser abismal, pero más allá del importe es el hecho cómo hacemos nuestra contabilidad. Y yo siempre he dicho, ya no estamos en una época de estar hablando de materialidad, estamos hablando de precisión en nuestra información. Y nuestra información financiera tiene que ser preciso, porque tenemos todo a la mano para hacerlo. Y entonces, para poder yo llevar esta información a la casilla 103, obviamente tengo que tener como referencia lo que les había comentado hace un momento. Yo les dije, hay tres tipos de diferencias si hablamos desde un punto de vista financiero y tributario. La parte financiera me dice, por un lado, no, solamente es diferencias temporarias. Te prohíbo las diferencias temporales. Entro al campo tributario y el campo tributario me dice, un momentito, de acuerdo al artículo 33 del reglamento de la misma norma, me dice, hay dos tipos de diferencias temporales y diferencias permanentes. Si ustedes van a la casilla 103, solamente van a encontrar diferencias temporales y diferencias permanentes. Es decir, yo tengo que marcar diferencia temporal o diferencia permanente. Entonces voy a ir al formulario virtual para que sepan lo que les estoy diciendo es lo correcto, ¿no? Entonces me vamos a la sección determinativa que dice, ¿debe ingresar la fecha de transición? Claro, pues porque he marcado una es, no aplica NIF. Okay. Listo, la información financiera, miren lo que sale aquí. La información del resumen de los estados financieros debe ser formulado de acuerdo a las normas y principios contables. Entonces, lo de hace rato, la cuarta opción, se cae. Se cae con este mensaje de alerta. ¿Por qué razón se cae? Porque es simple, ¿no? Si yo aplico principios, dice la información del resumen de los estados debe ser formulada de acuerdo a las normas y principios. No dice o principios, ¿no? Las normas. Y los principios están de más, ¿no? Porque ahora estamos hablando de normas, ya no de principios. Entonces, esto también está desactualizado. Los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignadas en las casillas de adiciones y deducciones. Fíjense lo importante que es adiciones y deducciones. Estoy hablando de casilla 103 y casilla 105. Entonces, este mismo mensaje de alerta, si yo marco no aplicó NIF, con este mensaje se cae, pues, lo que ellos mismos han puesto. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, Sunat viene cometiendo, disculpen la expresión, cada burrada en lo que hace, que ni siquiera se dan cuenta. Al menos cambio, pues, este mensaje de alerta, ¿no? Si le estoy poniendo NIF o no aplica NIF, ya muy bien, deben ser formulados de acuerdo a las normas o TSGA o marco distinto a la norma, a los estándares internacionales, no sé, algo parecido, pero no. Con esto le estoy diciendo yo, si tú marcas la cuarta opción, no tienes acceso para ingresar la información. Y entonces me envía pues
a las casillas del estado de situación financiera, activo, luego pasivo, luego el estado de resultados, y luego viene pues el impuesto a la renta, ¿no? Y es aquí, y es aquí donde aparece la utilidad antes de adiciones y deducciones. Si eso yo lo quiero llevar a mi estado de resultados desde un punto de vista financiero, estamos hablando que este concepto o este rubro se llamaría resultado antes de impuestos, conocido como RAI, resultado antes de impuestos. Y entonces ese sería el punto de partida, ¿no? Si lo quiero ver en forma directa. Luego tengo pérdida antes de adiciones y deducciones. Listo. Luego adiciones, y acá está la casilla 103 y la casilla 105. Adiciones para determinar la renta imponible. Si yo le doy clic acá, se va a activar una ventana donde están los tipos de adición. Todos los tipos de adición habidos y por haber, basados en el artículo 37 y artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Basta con que yo coloque en estos campos verdes, estas casillas verdes, y se va a activar qué cosa, qué tipo de diferencia es lo que les estaba comentando, ¿no? A ver, voy a escoger alguno, exceso, vamos a ver alguno. Si aquí pudiese ver una opción de buscar, créanme que sería excelente. Ahorita vamos a irnos a las macros Wilbot Plus y van a ver cómo funciona. Multas y recargos. Le doy clic acá y miren lo que se activa. 20 multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y sanciones aplicadas para el sector público. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Elegir temporal o permanente. Y cuando yo hablo de temporal, vale la aclaración. Si yo este término lo llevo al campo financiero, estamos hablando de un método pasivo que funcionaba hasta el 2003, según la NIC número 12. Y es que hasta ese año, o sea, es decir, para atrás, se tenía que utilizar pues las diferencias temporales, porque no existían diferencias temporarias. Entonces quiere decir que esta casilla o estos términos, sobre todo estoy hablando del temporal, proviene de un método desfasado desde un punto de vista financiero. Y es que así funciona SUNAT. Hay más del 70% es contador y sin embargo, en términos financieros, estamos desfasados. Todo hacia atrás. Lo mismo sucede, por ejemplo, para el reconocimiento de ingresos, ¿no? Desde un punto de vista de la venta de bienes. La norma tributaria, a través de su devengado financiero jurídico, Decreto Legislativo 1425, en la primera disposición complementaria final, dice que el reconocimiento de ingresos por venta de bienes en el tema de control del bien, porque hay dos requisitos que hay que tener en consideración. Control del bien o riesgo por pérdida de bien. Lo que ocurra primero, ahí es donde se reconoce el ingreso por venta de bienes. Entonces, refiriéndome al control del bien, este decreto legislativo que modifica el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta manifiesta que el reconocimiento se hace según la NIF número 15. O sea, el mismo decreto legislativo lo dice, ¿eh? Pero cuando hablamos de control del bien, estamos refiriéndonos a la NIC, una NIC que ya ha quedado desfasada, la NIC 18, con la NIC 11. La NIC 18, reconocimiento pues de ingresos de ese entonces. Pues ahora no, es la NIC 15 y se reconoce un ingreso cuando se cumplen 5 pasos, que es distinto. Entonces acá, si yo selecciono temporal, las dos casillas base contable y con base tributaria se van a quedar activas. Por ejemplo, selecciono temporal y están activas. Pero ¿qué pasa si selecciono permanente? La base contable se inhabilita, miren, se inhabilita y solamente me permite ingresar a la base tributaria. ¿Por qué? Porque se supone que desde un punto de vista contable nosotros, si es una multa, lo vamos a tener que contabilizar como tal, la vamos a llevar a la cuenta 64, ¿verdad? Con la 49 y su destino correspondiente que puede ser la 96. Entonces, la vamos a contabilizar como tal. Sin embargo, desde un punto de vista tributario, eso no me va a ser aceptado. Ninguna multa de intereses es aceptado tributariamente. Es una diferencia permanente. Nunca SUNAT va a aceptar que una multa sea aceptada como gasto. Obviamente saben por qué, pues, ¿no? Tienen que generar más recaudación. Y entonces se tendría que la base tributaria incrementar. Y ahí ya colocamos en la diferencia permanente cuánto es la multa y cuánto es los intereses. Y entonces la base tributaria va a ser otro, el resultado va a ser otro. Esto es importante saber, y yo lo dije hace un momento, ¿no?
La repercusión de utilizar un marco contable bajo estándares internacionales o nacional va a hacer que las adiciones sean mucho más, ¿no? Vamos a tener que utilizar mucho más. Y entonces el trabajo va a ser más complejo para el contador. Eso es cierto, pero no hay otra, no hay otra. Tiene que manejarse de esa manera. Ahora, si vamos ahora a las macros, voy a cancelar. Estoy aquí con este papel de trabajo. Entonces ustedes pueden ver que de este papel de trabajo yo puedo generar diferencias, ¿no? Entonces, si voy a generar diferencias temporales para no hacerla larga, yo tendría que utilizar la depreciación anual financiera y la depreciación anual tributaria. Simple. Y lleno, mejor dicho, estos dos valores, depreciación anual y depreciación financiera, lo que hemos visto hace un momento de base contable con base tributaria. Pues si yo voy a llenar el 2025, es decir, esta de acá, tendría que llenar 41.221.77, no, perdón, 41.221 puntos, está bien, y la otra tendría que ser 35.000 en la base contable. Producto de la casilla se va a generar una diferencia de 6.221.77. Eso es lo que va a pasar. Y esta diferencia me va a generar un diferido, ¿no? Pero ¿cuál es lo que va a repercutir en el resultado, en el nuevo resultado tributario? Pues esta diferencia de 6.621.77. Eso es lo que se va a adicionar, ¿se entiende? Y entonces, si esto lo llevamos dentro de esta propia herramienta, voy a generar ahora el papel de trabajo que yo utilizo, que está basado en el método del pasivo basado en resultados. Y este papel de trabajo también ha sido muy, muy mejorado, porque aquí me sale lo primero, dato importante, debe ingresar obligatoriamente el valor de la UIT y el tipo de constitución, ¿vale? Es decir, tengo que ingresar 5.350 y aquí, ¿qué tipo de empresa es? ¿Creada bajo la Ley General de Sociedades EIRL o es una persona natural con negocio, ¿no? Entonces voy a marcar Ley General de Sociedades. Y aquí yo tengo la opción de jalar la información de mi hoja de trabajo, pero como no he generado, no he procesado nada, entonces vamos a colocar algo representativo, 100.000 soles, ¿no? Listo. Y aquí está lo que les decía. Tiene muchas herramientas acá para poder jalar toda la información, pero lo más importante, si yo le doy clic acá, fíjense que se abre la ayuda de Willbot. Y aquí yo puedo, por ejemplo, lo que les decía, el formulario virtual o la casilla 103 debería tener una búsqueda, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo mul? Nada más he puesto mul y acá está, multas y recargas. Le doy doble clic y ya se registró aquí en las adiciones, ¿no? Salgo y puedo ver inclusive cuál es el dispositivo legal. Me voy al ojito y ahí está, inciso C del artículo 44 del tubo. Lo puedo volver a ocultar. Puedo generar aquí multa por declarar fuera de fecha. ¿Listo? Si quiero coloco el artículo 176. Cuando yo le dé Enter, miren lo que se activa, la casilla 103. Y entonces yo sé que es una diferencia permanente y aquí voy a colocar el monto. Pues con rebaja vamos a suponer que sea 520, ¿no? Enter. Acepto, inmediatamente se registra. Datos registrados exitosamente en fila 10. Acepto y termino. Y ahí está, diferencia permanente. No tiene etapa de generación o reversión porque es una diferencia permanente. Y aquí está la adición. 520, ¿no? Eso es lo mismo que yo podría hacer. Entonces, ahora, ¿qué más tiene? ¿No? Puedo registrar así. Voy a registrar ahora en forma automática las diferencias que estoy encontrando entre la depreciación contable y financiera, perdón, la depreciación financiera y tributaria de la maquinaria y de la camioneta. Pero yo ya les voy diciendo, me ubico en el 2025. La diferencia es 6.221.77, ¿verdad? Y en la camioneta es una generación de activo por impuesto diferido, tiene que ir como adición. Luego, en el 2025, tengo un pasivo por impuesto diferido. La diferencia es 9.833. Quiere decir que yo voy a tener una adición y una deducción, producto de estos dos activos fijos, ¿ah?, que provienen del 2025. Vamos a probar. Yo siempre he dicho, esta herramienta siempre sufre modificaciones y van a ver las modificaciones que he hecho. Si sale bien, golazo. Si no sale bien, pues ese es uno de los retos, esa es una de las desventajas que tiene una persona que trabaja en vivo, ¿no?
prueba sus herramientas en vivo, y si es que hay una falla, se corrige. Entonces, estábamos hablando de deducción 9.833 y de una adición de 6.221. Ahora sí nos vamos al papel de trabajo. Aquí hay un botoncito que dice aquí, le doy clic y me dice, este proceso generará en forma automática las diferencias temporales y los impuestos diferidos, tanto en la etapa de generación como en la etapa de reversión, originados por la estimación de la depreciación de los activos fijos. ¿Desea continuar? Obviamente que sí. Y presiono. Y listo, los datos se han agregado correctamente. Y fíjense lo que hay ahora. Ahí están los 6.221, le dije en adición, y en deducción los 10.681. Entonces, producto de esto, yo ya tengo las adiciones y deducciones, ¿no? Inclusive, miren lo que tiene aquí. Yo tranquilamente puedo sacar un resumen y simplemente me voy a la imagen de Wilbot, le doy clic y aquí ustedes van a ver el resumen, ¿no? Casilla 103, multas y recargas, 520. Depreciación del exceso del activo fijo, 6.221.77. Y basta con que yo copie. ¿Por qué? Porque miren, este valor de acá es 6.221.77. Yo le doy copiar, ya presioné copiar. En el formulario virtual 710, casilla 103, no me permite ingresar en decimales, solo en positivo. Entonces tendría que estar digitando 6.222. Sin embargo, cuando yo presiono copiar, voy y lo pego en el formulario vital, lo va a pegar como entero. Fíjense, solamente tendría que hacer copiar, irme al formulario, pegar. Copiar, pero acá está resumido. ¿Por qué? Imagínense que tengan 3 multas, ¿no? Y ustedes estén llenando sus adiciones. Y va a haber 3 multas. Cuando generen presionen sobre la imagen de Wilbot, les va a salir el resumen de la casilla 103. No solamente a la casilla 103, se van a la otra pestaña, deducciones. Aquí está la depreciación. Inciso F del artículo 37-39 y ahí está los 10.681.88. Puedo copiar, copio y lo llevo a la casilla 105. ¿Qué les parece? Esto tiene la nueva versión de Wilbot Plus en forma automática. ¿Y quieren más? Uy, tiene mucho más todavía. Reconocimiento. Cruzo los dedos. Vamos a ver si funciona. ¿Ok? Si solamente con estos datos ya he generado que el impuesto a la renta es 12.688.92, vamos a ver cómo funciona la contabilización. Nuevamente, estoy improvisando y espero que todo salga correcto. Reconocimiento, ya está. Y ahí está, miren, la contabilización del activo por impuesto diferido en etapa de generación, la contabilización del pasivo por impuesto diferido en la etapa de generación y el impuesto a la renta corriente, 88.1 a la 40.17.1. Ahí están los montos. Si no, vamos a constatar. Si hay un error, pues lo corrijo. La depreciación, generación de activo por impuesto diferido, 1.828.80, se contabiliza 37.2 al 88.2, 1.228.80. Excelente. Más abajo, la generación del pasivo por impuesto diferido, 2.109.67. Ahí está, 88.2 a la 49.2. Y el impuesto a la renta corriente, que está acá, 12.688.92, 88.1 a la 47.1. Y no conforme con eso, si yo estoy generando mi información con esta herramienta, yo tengo el libro diario, hay un botón inteligente. A ver, voy a hacer la prueba. Ya para terminar, vean cómo funciona el tema, ¿no? Voy a hacer la prueba. Me voy a ir aquí a generar, mejor lo voy a hacer con combinación de teclas, Control Shift más Q, generación del libro diario, ¿está seguro? Presiono que sí, acepto, listo. Miren, vamos a ver si funciona, pues esto también lo he implementado. Reconocimiento de IA, ¿no? Reconocimiento de gastos por depreciación, reconocimiento de impuestos diferidos. Voy a utilizar las dos, ¿ya? Voy a utilizar las dos. Generación de la depreciación, vamos a ver si funciona. Estimar la depreciación, año 2026. No es así 2026, porque estamos en el 2025 y no lo he configurado yo. Entonces voy a utilizar otros, 2025, ¿ok?
Miren, esto está saliendo, ¿saben por qué? Porque no he cambiado la configuración. Lo primero que debía haber cambiado es que es 2025. Voy a hacerlo, ¿no? Para no generar problemas, para explicarles. ¿Dónde cambio? Me voy aquí a esta parte, voy a cambiar a 2025, ¿ok? Para no tener problemas y guardo. Ok, guardo. Ok, listo. Ahora sí. Voy a eliminar por si acaso. A ver, vamos a ver cómo funciona. Espérense, 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 vamos a ver. Listo, ahí está. Estimar la depreciación. Año actual 2025, otro año 2024. Voy a seleccionar uno. ¿Quieres depreciación financiera o depreciación tributaria? He colocado depreciación tributaria para aquellos que yo sé que la mayoría va a seguir haciendo esto, ¿no? Entonces coloco uno. Y fíjense, ya está la contabilización de la depreciación. ¿Cuánto es? 41.221 y 30.670. Si yo me voy a la maquinaria, 41.221.77, ¿ok? Y a la camioneta, 30.670.93. Ahí está, la suma de los dos junto con su asiento de destino. Vamos más allá todavía. Reconocimiento de los impuestos diferidos. Muy bien, le voy a dar clic y aquí sale un problema. Algo tenía que salir mal. Se ha producido un tiempo. Bien, entiendo yo que esto lo voy a tener que corregir. A ver, voy a hacer la prueba otra vez. Ahí está, era porque estaba protegido. Y ahí están, miren, los diferidos. Ya sé, hay un pequeño error. Aquí están los diferidos, 37.12 al 88.2, 88.2 a la 49.12 y 88.1 a la 40. Ahí están todos los diferidos, miren. La contabilización, por el reconocimiento de la generación de activo por impuesto diferido año 2025, por el reconocimiento de etc, etc. Todito está ahí. Eso es el botón inteligente, salido de los papeles de trabajo. Quiere decir que yo no me voy a romper la cabeza, por eso sigo diciendo lo mismo. Estamos en una época donde no debemos de hablar de materialidad, sino de precisión. Tenemos a un aliado importante que es la inteligencia artificial y tenemos que hacer uso de ella. Y es más, miren, miren, voy a ir nuevamente a esto de la depreciación. Dice, estimar la depreciación año actual 2025. ¿Qué pasa si yo escojo otro año? 2 le pongo. Me dice cuál es el año. 2024. Miren, si yo le pongo depreciación financiera, listo, acá me sale un mensaje. Atención, la depreciación corresponde a un año anterior, 2024. El reconocimiento se realizará contra resultados acumulados 59-22. ¿Desea continuar con la contabilización? Es más, me está diciendo que sí, pues le acepto y ahí está, me contabilizó 59-22 a la 39.524. Entonces, así funciona el tema. Sinceramente, yo quería compartir con ustedes esta parte, así que las clases se van a desarrollar eminentemente prácticas, siempre coherentes en el sentido de cuál es el marco que nosotros debemos utilizar, pero también cuál es la salida, ¿no? Por ejemplo, aquí la depreciación. Si yo marco no aplica NIF, entonces voy a tener que utilizar pues la depreciación tributaria, ¿no? Siempre yendo por todas las alternativas, eminentemente prácticas, utilizando las herramientas que he creado y obviamente los formularios virtuales. Sobre todo el formulario virtual 710 completo, que es donde vamos a tener mayor problema. Repito, netamente práctico y full aplicación de herramienta. Nuestros papeles de trabajo, sí o sí, automatizados. ¿Ok? Ahora sí, señorita Flor, voy a pasar a responder a algunas preguntas porque ya me pasé, siempre me paso el tiempo, pero es bueno a veces hacerlo. Dice Azucena dice, buenos días, ¿existe alguna implicancia tributaria de sanción por parte de la ciudad si no se está aplicando a NIF para la presentación? No, no. Miren, repito, a la fecha, si ustedes revisan el código tributario o no ha modificado, entiendo yo que quizás podría ir si no lleva bajo las formas establecidas por SUNAT, ¿no? Podría ser, pero no hay nada en específico que diga, si yo no utilizo, por ejemplo, la norma peruana, entonces vas a tener multa. Yo les aseguro que si SUNAT implementa eso, todos se van a preocupar en capacitarse en aplicar o aprender de estándares internacionales o el estándar nacional de la norma peruana. Estoy convencido. Mirko, nunca la SUNAT ha tomado en cuenta las NIF ni las NIC para nada. Exacto, nunca. Y pese a que su personal la mayoría es contador.
tampoco la SUNAT va a sancionar, pues, obviamente. Después, si no se aplican las NIF puede tener consecuencias penales para el gerente y contador desde 2 a 6 años. Ya, esa es otra cosa. Si el tema lo van a judicializar y ustedes están marcando que aplican NIF y si por ahí hay algún problema de distribución de dividendos o algún problema entre socios, qué sé yo, ahí sí podrían haber problemas, ¿no? Denis Ramos. También la Ley General de Sociedades indica que se debe elaborar y presentar los estados financieros conservando las NIP. Se tiene que aplicar la NIP 12. Denis, el artículo 223 de la Ley General de Sociedades dice que se puede aplicar, se aplica sobre el principio contable generalmente aceptado. Y hasta en ese aspecto no lo han actualizado, la Ley General de Sociedades. Debería ser actualizado. Lo que pasa es que basándose en este artículo nace una resolución 013 del 2028, 98, y ¿qué es lo que dice? Que los PCGA son normas internacionales de contabilidad y ahí empezó el problema. ¿Por qué? Porque todo se complicó con esta resolución del Consejo Normativo de Contabilidad. Para mí fue el peor error que se cometió, porque los PCGA jamás pueden ser NIF, porque las NIF son normas y los principios son principios, obviamente. Dentro de las NIF hay principios, obviamente que sí. El principio del devengado, por ejemplo, empresa en marcha, ¿ok? Hay, pero no podemos decir que las NIF son principios en forma directa, eso es imposible. Y ahí fue la primera burrada del Consejo Normativo de Contabilidad. Y en base a eso, es que a la fecha todavía hay problemas, porque no se han derogado los PCGA, ¿no? Rosemary, buenos días. Una consulta. Si un servicio se realizó el día 29 de enero de 2026, ¿hay un problema si emito la factura el 2 de febrero? Esto no es un tema de declaración, pero sí no hay problema. Si emito la factura no hay problema. Ojo, si se realizó el servicio el 29, el ingreso, el pago a cuenta del impuesto a la renta tiene que salir de enero. Y obviamente la declaración para declarar el IGB va a salir en el mes de febrero, porque recién se está emitiendo el comprobante de pago. Salvo que, Rosemary, en el mes de enero del 29 te hayan cancelado. Si te han cancelado, entonces, ¿qué dice el nacimiento de la obligación tributaria en prestación de servicios? Cuando se emite el comprobante de pago o se recibe la retribución total o parcial, lo que ocurra primero. Entonces, si tú has recibido el pago el 29, caballera, señorita, mejor dicho, tienes que declarar en el mes de febrero y presentar tus comprobantes de pago en el mes de enero, perdón, todo en enero. Mirko, ¿el Consejo Normativo de Contabilidad manda a SUNAT o la SUNAT manda al Consejo? Es una auditoría financiera, se dictamina de la racionalidad. No, es que son dos instituciones distintas, Mirko. Pero, por eso yo digo, si SUNAT, por ejemplo, han visto ustedes en la parte de abajo, después de las 4 opciones, menciona las resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Y por qué no menciona la resolución de derogación de los PCGA? Porque no existe, pues. Entonces, por eso, pensando positivamente, yo diría, SUNAT dice, no, está todavía habilitados, todavía funcionan, se pueden utilizar los PCGA, ¿no? Qué distinto sería que el Consejo Normativo de Contabilidad saque una resolución formalizando la derogación en vías de regularización, si quieren, y luego comunica a SUNAT. Entonces, esa cuarta opción ya no debería estar habilitada. Morante Tomás, profesor, ¿cuál sería el efecto respecto a la variación del factor para los pagos a cuenta renta 2026 que se acoja al cronograma con vencimiento a partir de mayo? Es decir, ¿desde qué periodo se aplica este nuevo factor? SUNAT hace años atrás como que empezó a sacar dos cronogramas, ¿no? Porque si retrocedemos atrás, todas las declaraciones se hacían entre marzo y abril. Última semana de marzo, primera semana de abril, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el factor que se determinaba producto de la declaración anual, en enero y febrero tenía que ser la del año anterior, el precedente al año anterior. ¿Por qué? Porque entre enero y febrero no se había hecho la declaración, no se podía conocer el factor. Entiendo yo que eso funciona ahora igual. Si yo estoy presentando la declaración en mayo, entonces entre enero, febrero, abril y mayo no hay todavía declaración, no hay factor, ¿ok? Entonces se entiende que en enero, febrero, marzo y abril debería utilizarse la del año anterior, presente al año anterior.
Se entiende que tiene que ser así. Denis Ramos, la oportunidad de la emisión del comprobante pago es en la culminación del servicio, nace la obligación tributaria en enero de 2016. La oportunidad de la emisión del comprobante pago es en la culminación del servicio, nace la obligación tributaria en enero de 2026. Claro, tengan mucho cuidado, apreciados participantes. SUNAT ha creado su propio devengado jurídico. SUNAT ha creado Decreto Legislativo 1425. Eso se publicó entre agosto a septiembre del 2018 y fue obligatorio a partir de enero del 2019. Pero SUNAT no está todavía detrás de ese devengado jurídico. Y el devengado jurídico no es lo mismo que el devengado financiero. Por ejemplo, nosotros nos han formado con el devengado financiero. Todos los hechos, las transacciones se tienen que reconocer cuando estos sucedan, sin importar el cobro y el pago, ¿verdad? Pero el devengado jurídico no. Y entonces ahí se va a producir diferencias. Y ese tipo de diferencias, ¿qué me generan? Diferencias temporales y diferencias permanentes. Ah, ¿se dan cuenta? Mirko, ¿cuál es la sanción que acarrea de lo que estás hablando? Responde a las preguntas. Mirko, ¿cuál es la sanción? A qué te refieres, Mirko? ¿Podrías repetir, por favor? ¿Dónde está Mirko? Voy a retroceder, a ver. Mirko nunca les ha tomado. No encuentro tu pregunta, Mirko. Bueno, no sé a qué pregunta te refieres. A ver, vamos a tomar un par de preguntas más. Dice, solo marca la tercera opción. Todos llevamos la contabilidad aplicando costo de adquisición de las mercaderías. Costo de adquisición maquinaria, planta de equipo y depreciación observando la vida útil. Eso la gran mayoría realiza. Obvio, si sus ingresos están en el rango de 150. Denise Ramos, estás hablando de la norma peruana de microempresas, entiendo yo. Sí es cierto, en el caso de la norma peruana es más simple, ¿por qué? La complejidad no es mucha, ¿no? Porque si estás manejando inventarios, vas a tener que manejar al costo o al BNR, en eso están iguales, ni completas ni para las pymes. Si vas a manejar tus activos fijos, igual también se maneja las NIC completas con la NIC con la NIC para pymes. Y obviamente, si es que vamos a hablar de el deterioro, empieza a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, sí, la mayoría de los rubros del estado de situación financiera, sí, son más sencillos, ¿no? Mirko dice, dile a las grandes empresas si aplican fielmente al milímetro, si aplican las NIP, si quieren prueba. Mire, Mirko, lo que dice Mirko es cierto. Yo hace años me di la molestia de bajar estados financieros de empresas. Me bajé 10 nada más, ¿ah? De empresas al azar. Y de las 10, porque estaba investigando sobre el deterioro de las cuentas por cobrar bajo la metodología de pérdida y crítica esperada, y encontré que solamente aplicaban 5, si mal no recuerdo, 5. Otros no aplicaban nada y otros aplicaban la pérdida incurrida, una metodología desfasada desde el 2018 por la NIF 9. Y sin embargo, estas empresas se supone que primero pasan por un proceso de auditoría y sus estados financieros tienen que ser preparados bajo NIF. Y de acuerdo a la NIF 9, siempre va a existir un deterioro, mínimo del 0.5%. Y entonces, ¿qué pasó con de las 10? Si lo llevamos a nivel de porcentaje, el 50% no me aplica. El otro, un gran porcentaje, aplica una metodología anterior, desfasada, y unos no aplican nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Ahí lo dejo. Sara, ese aplicativo de depreciación, ¿cómo se llama? Ese aplicativo no, es la NIFPAR, las macros Wilbot Plus, Sara. Federico, profesor, ¿qué significa el valor residual? El valor residual, Federico, es si yo tengo un vehículo, ya una vez que concluye su vida útil, ¿a cuánto lo puedo vender como chatarra? Es decir, ya no da más, ¿no? Puede ser 8 años, puede ser 10 años, pues, obviamente. Sí, pero si yo aplico las tasas de depreciación tributaria, un vehículo se deprecia ¿en cuánto tiempo? En 20%, son 5 años. Pero un vehículo no dura 5 años. Ahora, si yo voy más allá todavía y aplico la componentización, es decir, componentes significativos, una carrocería, por ejemplo, de un escarabajo, uno de esos Volkswagen,
Hasta la fecha yo veo Volkswagen que se han comprado en los 60, en los 70. ¿Cuántos años han transcurrido? Si yo deprecio bajo componentización, entonces pues, tendría 60, 70 años de vida útil. Entonces es como para pensarlo, ¿verdad? Bien, señorita Flor, a ver, Belisa, profesor, buenos días. Una consulta. Si no aplico depreciación por los meses de septiembre a diciembre, pero sí aplico en enero a agosto, ¿tendría alguna sanción? O, mira, si no colocas depreciación, no hay gasto para SUNAT. A SUNAT le conviene porque vas a tener más ingreso, Belisa. Porque en el artículo 22 te dice que para que el gasto de depreciación te sea aceptado como gasto, tiene que estar contabilizado. Y si no has contabilizado, piña. No es que yo vaya a hacer la rectificatoria y voy a contabilizar. No, no funciona así. Tiene que estar contabilizado en su momento. Entonces, si no lo has contabilizado, bien, pues para SUNAT va a estar de risa porque no has generado gasto. Vas a pagar más impuestos. Pilar, buenos días. Hace 2 meses estoy buscando su contacto para obtener el sistema. Pilar, mm, Raúl ya dijo 993 78 1990. Ese Raúl. Profesor, buenos días. Disculpe, no esté de la clase, pero una consulta. Si me tocó declarar CIRE, octubre de 2024, aún tengo plazo para regularizar sus multas. Sí, miren, estamos 30. Mañana, escuche bien, mañana termina el plazo, o sea, mañana termina la facultad discrecional. Muchos me preguntan, ¿va a haber ampliación? Y bueno, no me he equivocado hasta la fecha en todas las ampliaciones, ¿ah? Pero eso quiere decir que no se confíe en lo que les voy a decir. Hay un tramo de los PRICOS que los que han generado más de 2.300 UITs les han dado hasta junio de este año. O sea, a partir de julio obligado van a tener que presentar sus libros electrónicos, los PRICOS que han generado al 31 de diciembre de 2024 ingresos por más de 2.300. Pero entiendo yo que por este grupo, SUNAT debería ampliar la facultad discrecional hasta el 30 de junio. Entre hoy y mañana vamos a saber si publica la resolución y si es que obviamente la han ampliado. Yo me atrevería a decir que sí. ¿Ok? Bien, señorita Flor, uh, yo creo que hasta aquí nomás porque ya me he pasado demasiado tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias a todos por su tiempo.